No es muy extraño que en un mundo como este, con tantas distracciones y entretenimiento, casi todos son espectadores y muy poco activos. Cada vez que tenemos algo de tiempo libre, buscamos algún tipo de distracción. Atrapamos un libro serio, un romance, una revista. Si estamos en Estados Unidos, encendemos la radio o la televisión, o nos compramos en conversaciones interminables. Existe el deseo constante de divertirse, entretenerse, huir de nosotros mismos. Tenemos miedo de estar solos, no acompañados, privados de distracciones. Muy pocos de nosotros salieron a caminar por el campo o en el bosque. No hablar o cantar canciones, sino caminar en silencio y ver cosas alrededor y dentro de nosotros. Casi nunca hacemos esto, porque casi todos nos aburren animados. Nos vemos cosechados en una estúpida rutina de aprendizaje y enseñanza, de deberes nacionales y profesionales. Y así, en nuestro tiempo libre, queremos distraer, inútil o seriamente. Intentamos leer algo, para ir para el cine. O lo que es lo mismo, recurrimos a una religión. La religión también se ha convertido en una forma de distracción, una especie de escape serio para aburrirse y rutina. No sé si ya notaste estas cosas. La mayoría de la gente está constantemente ocupada con algo. Puja, recitación de ciertas palabras, preocupaciones sobre esto o aquello, porque todos tienen miedo de estar solos consigo mismos. Trate de estar solo, sin distracción, para ver qué tan pronto desea escapar de usted y olvidar lo que es. Esta es la razón por la cual esta gran estructura de distracción automatizada, comercializada, se ha convertido en una parte tan relevante de esto que llamamos civilización. Si observa, verá que en todo el mundo las personas se están distrayendo cada vez más afectados y mundanos. La multiplicidad de placeres, los innumerables libros que se publican, las páginas de periódicos llenos de noticias deportivas. No hay duda de que todo esto indica que estamos constantemente necesitando distracciones, porque en el interior somos vacíos, aburridos, mediocres. Servimos nuestras relaciones y reformas sociales como medios para huir de nosotros mismos. No sé si ya has notado la gran soledad en la que vive la mayoría de las personas. Y huyendo de la soledad, corremos a los templos, a las iglesias, las mezquitas. Nos vestimos de rigor para ver solemnidades sociales. Vemos televisión, escuchamos radio, leemos, etc. ¿Por casualidad? ¿Sabes lo que significa la soledad? Esta palabra puede ser familiar para algunos de ustedes. Pero sabes muy bien la sensación. Intenta salir solo o estar sin un libro, sin alguien con quien hablar, para ver qué tan rápido te aburras. Sabes que esta sensación lo suficientemente, pero no sabes por qué aburriste porque nunca lo investigaste. Si investiga un poco la sensación de aburrimiento, descubrirá que su causa es la soledad. Y para huir de la soledad que buscamos caminar juntos, que queremos entretenimiento, distracciones de todo tipo, gurús, ceremonias religiosas, oraciones o las últimas novelas, vemos por dentro solos. Nos convertimos en la vida simples espectadores. Y solo estaremos activos cuando entendamos la soledad y trascendemos. Después de todo, la mayoría de las personas se casan y buscan otras relaciones sociales porque no saben cómo vivir solos. No estoy diciendo que deba vivir solo, pero si una persona se casa porque quiere ser amada o sentirse aburrida, sirve el trabajo como un medio de olvido. Verá cómo toda su vida no es más que una búsqueda interminable de distracciones. Hay muy pocos que trasciendan este extraordinario miedo a la soledad, pero es necesario trascenderlo, porque está más allá del verdadero tesoro. Debes saber que hay una gran diferencia entre la soledad y estar solo. Algunos de los estudiantes más jóvenes deben desconocer la soledad, pero los ancianos lo saben. El sentimiento de aislamiento completo, miedo repentino sin causa aparente. La mente él sabe este miedo cuando, en un momento, entiende que no puede confiar en nada, que ningún tipo de distracción puede llevarlo a ese sentimiento de vacío y clivar en sí misma. Esto es soledad. Pero ser solo una cosa totalmente diferente. Es un estado de libertad que surge después de haber pasado por la soledad y entendido. En ese estar solo, nadie depende psicológicamente, porque ya no buscamos placer, comodidad y satisfacción. Es solo entonces que la mente está completamente sola. Y solo esta mente es creativa. Todo esto es parte de la educación.
Enfréntate al dolor de la soledad. Esa extraordinaria sensación de vacío que todos conocemos. Y cuando se presenta a sí mismo, sin tener miedo, no encender la radio, no correr hacia el cine, sino enfrentarlo, penetrarlo y entendiéndolo. No hay una entidad humana que no tenga sentido o que no sienta esta tremenda ansiedad. Es porque, cada vez que se presenta esta ansiedad, tratamos de escapar a través de las distracciones y satisfacciones de todo el género. Sexo, Dios, trabajo, bebida, escritura de poesía, o recitando ciertas palabras aprendidas de color, que nunca las entendemos. Entonces, cuando el dolor de la soledad te asalta, enfréntalo, mira, sin tener idea de escapar. Si huyes, nunca lo entenderás y siempre te estará esperando en todos los caminos. Pero si puede comprender y trascender la soledad, descubrirá que no habrá necesidad de escapar, ni anhelo ni entretenimiento, porque su mente conocerá una riqueza incorruptible e indestructible. Todo esto es parte de la educación. Si en la escuela solo estudia ciertas materias para aprobar los exámenes, entonces el estudio en sí se convierte en un medio de escape a la soledad. Reflexiona un poco sobre él, y verás. Hable de ello con sus educadores, y pronto verá cuánto es fea. ¿Y cuánto están solos? Pero aquellos que están solo interiormente, aquellos cuya mente y cuyo corazón están libres del dolor de la soledad, son individuos reales, porque pueden averiguar, por sí mismos, qué es la realidad y recibir atemporales. ¿Cuál es la diferencia entre percepción y sensibilidad? ¿Cuál será la diferencia? Al hacer una pregunta, lo importante es averiguar por sí mismo la verdad respectiva, y no simplemente aceptar lo que dice el otro. Así que investiguemos juntos qué percepción es. ¿Ves un hermoso árbol con sus brillantes hojas después de la lluvia? Vea los reflejos del sol en el agua, y el ligero y colorido plumaje de las aves. Vea a los aldeanos que llevan a la ciudad pardos pesados. Escuche la corteza de un perro, o las tazas de un ternero que llama a su madre. Todo esto es percepción. Percepción de cosas que según da tú, ¿no? Mirando un poco más íntimamente, notas tus relaciones con las personas, las ideas y las cosas. Tenga en cuenta la forma en que mira la casa, el camino. Observa sus reacciones a lo que otros le dicen, y cómo su mente siempre está evaluando, juzgando, comparando y condenando. Todo esto es parte de la percepción, que comienza en la superficie y luego se profundiza cada vez más. Pero para la mayoría de nosotros, la percepción se mantiene en cierto punto. Recibimos ruidos, canciones, hermosas escenas y escenas feas, pero no nos damos cuenta de nuestras reacciones a nada de esto. Decimos, eso es hermoso, o eso es feo, y transmitimos. No investigamos qué es la belleza, qué es fealade. Ciertamente, al darse cuenta de cuáles son sus reacciones, siendo cada vez más atento a cada momento de su pensamiento, observando que su mente está condicionada por la influencia de sus padres, sus amos, su raza y cultura. Todo esto es parte de la percepción. Cuanto más se profundiza la mente y penetra en sus propios procesos de pensamiento, más claramente entiende que todas las formas de pensamiento están condicionadas. Por lo tanto, la mente se vuelve espontáneamente muy tranquila, lo que no significa que se quedara dormido. Por el contrario, la mente es extraordinariamente vigilante, ya no narrado por mantras, la recitación de palabras y ya no moldeada por la disciplina. Este estado de vigilancia silenciosa también es parte de la percepción, y si lo examina aún más profundamente, verá que no hay separación entre la persona que percibe y el objeto de su percepción. Ahora, ¿qué significa ser sensible? Tome nota de los colores y formas, las cosas que dicen otras personas y sus reacciones, y ellos, sea considerado, tenga buen gusto, buenos modales, no ser grosero y no lastimar a otras personas, física o moralmente, y desapercibido. Ver algo hermoso y disfrutarlo mucho, escuchando curiosamente, sin aburrir lo que se dice, para que la mente se vuelva aguda y penetrante todo. Esto es sensibilidad, ¿no? Después de mucha diferencia entre sensibilidad y percepción, no me parece. Si bien la mente está condenando, juzgando,
formando opiniones y sacando conclusiones, no hay percepción ni sensibilidad. Cuando eres grosero con la gente, cuando tomas flores y las tiras, cuando maltratas a los animales, cuando escribes tu nombre en un mueble o rompes la pierna de una silla, cuando las comidas y las formas son imponentes feo en general, todo esto denota insensibilidad, ¿no? Denota una mente incapaz del ajuste vigilante. Y, por supuesto, es parte de la educación ayudar al estudiante a ser sensible, de modo que no solo se encarga de ajustarse o resistirse, sino que siempre sea consciente del movimiento de la vida en su conjunto. Aquellos que son sensibles en la vida pueden sufrir mucho más que insensibles. Pero si entienden y trascienden su sufrimiento, descubrirán maravillas. Esta es una forma de insensibilidad, ¿no? También hay algo llamado sadismo. ¿Sabes lo que significa esta palabra? Un escritor, el Marqués de Sade, una vez escribió un libro sobre un hombre que se eliminó torturando a las personas y verlas sufrir. Por lo tanto, llegó la palabra sadismo, lo que significa sentir placer en el sufrimiento de los demás. Para ciertas personas, existe una satisfacción peculiar de ver a otros sufrir. Observarte, para ver si tienes ese sentimiento. Puede que no esté a la vista, pero si existe, verás que te expresas en la tendencia a reír cuando alguien sufre una caída. Quieres derrocar a los que están en la cima, hacer críticas, agitando sobre los demás, y todo esto es una expresión de insensibilidad. Una forma del deseo de dañar a las personas. Uno puede doler deliberadamente por venganza, o puede hacerlo inconscientemente, con una palabra, un gesto, una mirada. Pero, tanto en uno como en el otro caso, el deseo es diferir a alguien. Y son muy raros aquellos que eliminan radicalmente esta forma pervertida de placer. Pregunta. Uno de nuestros maestros dice que lo que predica no es absolutamente práctico. Te desafía a criar 6 niños y 6 niñas con un salario de 120 rupias. Respuesta. Primero, si tuviera un salario de 120 rupias, no intentaría criar 6 niños y 6 niñas. En segundo lugar, si yo fuera un maestro, un señor así exigiría dedicación de mí, y no constituiría un trabajo. ¿Notas la diferencia? Enseñar, en cualquier nivel, no es una profesión, no es un mero trabajo. Es un acto de dedicación. ¿Entiendes el significado de la palabra dedicación? Dedicar a una cosa es recurrir a ella con cuerpo y alma, sin exigir retribución. Es ser como un monje, un ermitaño, como los grandes instructores y científicos, y no como aquellos que han aprobado en ciertos exámenes y se llaman a sí mismos maestros. Me refiero a aquellos que se consagran a la enseñanza no por dinero, sino por vocación, por amor. Si hay tales maestros, pueden ver que todo lo que la uña se puede enseñar prácticamente a los estudiantes. Pero el maestro, el educador, el maestro. Después de todo, ¿qué es práctico? Reflejar la forma en que vivimos actualmente, la forma en que enseñamos, la forma en que se ejercen los gobiernos, con la corrupción en ellos, las guerras incesantes. ¿Lo llamas práctico? ¿Es práctica la ambición? ¿Es práctica la codicia? La ambición genera competencia y, por lo tanto, destruye a las personas. Una sociedad y la adquisición basada en la sociedad siempre provocan ser el espectro de guerra, conflicto, sufrimiento. ¿Y eso es práctico? Obviamente no lo es. Y lo que he estado tratando de mostrarte en mis conferencias es solo eso. El amor es lo más práctico en este mundo. Amar, ser amable, no estar ansioso, no ser ambicioso, no ser influenciado por otras personas, sino pensar por sí mismas. Todo esto son cosas muy prácticas que producirán una sociedad práctica y feliz. Pero el maestro que no está dedicado, que no ama, que puede tener algunas cartas a su nombre, pero que es simplemente un proveedor de conocimiento tomado de libros, él le dirá que lo que están enseñando no es práctico, porque él nunca reflejaron estas cosas. Amar es ser práctico. Mucho más práctico que esta es nuestra educación.
que solo produce ciudadanos completamente incapaces de autonomía y resolver sus problemas por sí mismo. Esto es parte de la vigilancia. Date cuenta de que otros se ríen de la papaya y mantienen su propia seriedad al mismo tiempo. Lo desafortunado en los adultos es que sin resolver el problema de su propia vida, te dice que te enseñaré lo que es práctico y lo que no es práctico. La enseñanza es la vida más importante. Pero el maestro debe dedicarse por completo. Está completamente consagrado a su deber, enseñando con su corazón y mente, con todo su ser. Para tal dedicación, y con tal dedicación, todo se hace posible. Quiero parecerme que está empleando las palabras inapropiadas. Se necesita una cierta medida de comodidad, ¿no crees? Cuando una persona está en su habitación, sentada en silencio, es bastante deseable que la habitación esté limpia y en orden, aunque completamente desprovista de bienes raíces y una simple cinta de correr. Del mismo modo, es deseable que esté bien provisto y tenga un buen tamaño. Si hay alguna pintura en la habitación que es hermosa, y si hay una flor en un jarrón, que está presente en ella el espíritu de quienes la pusieron allí. También necesita al individuo de buena dieta y un lugar tranquilo para dormir. Todo esto es parte de la comodidad que nos ofrece el mundo moderno. Esto es, comodidad destruyendo al hombre educado de ¿so? ¿O es este hombre educado, con su ambición, su codicia, que está destruyendo la comodidad necesaria para todos los seres humanos? En países prósperos, la educación moderna está haciendo que los hombres sean cada vez más materiales. Y así, el lujo, en todas sus formas, es pervertir y destruir la mente. Y en los países pobres como la India, la educación no alienta a crear una cultura radicalmente nueva. No ayuda a nadie a ser revolucionario. Ya he explicado lo que quiero decir con revolucionario, y no es el tipo de lanzador tipo. El tipo homicida. Estos no son revolucionarios. El verdadero revolucionario es uno que está libre de cualquier influencia, libre de las ideologías y complicaciones de la sociedad, que es la expresión de la voluntad colectiva de la mayoría. Y su educación no lo está enviando para ser un revolucionario de esta calidad. Por el contrario, le está enviando a adaptarse a lo que ya existe, o simplemente para reformarlo. Como esto, porque es esta supuesta educación la que te está destruyendo, no las comodidades que ofrece el mundo moderno. ¿Por qué nos privamos en autos y buenas carreteras? Pero todas las técnicas e inventos modernos se están aplicando, ya sea a la causa de la guerra, o para proporcionar entretenimiento como un medio de escape a nosotros mismos. Y en consecuencia la mente es absorbida por las comodidades mecánicas. La educación moderna se ha convertido en una cultura de comodidades, fábricas o máquinas mecánicas que ayudan a cocinar, lavar, pasar, calcular y realizar muchas otras tareas esenciales, no para pasar todo el tiempo para pensar en estas cosas. Debe utilizar estas comodidades, no para absorberlos, sino tener una mente libre para tareas totalmente diferentes. Pregunta. Tengo una piel muy oscura y la mayoría de las personas admiran un cutis más claro. ¿Cómo puedo conquistar su admiración? Respuesta. Creo que hay productos de belleza especiales para hacer que la piel sea más clara. ¿Pero esto resolverá tu problema? ¿Todavía querrás ser admirado? ¿Continuará deseando un puesto, prestigio? Y en este mismo deseo de admiración, en esta lucha por la preeminencia, siempre está castigando el sufrimiento. Mientras una persona desee ser admirada, prominente, la educación la llevará a la destrucción, ya que la impulsará a ser alguien en esta sociedad. Y esta sociedad está bastante corrompida. Construimos esta sociedad destructiva con nuestra codicia, con nuestra envidia, con nuestro miedo, y no se convertirá solo porque la despreciamos o lo llamamos una ilusión. Solo la educación correcta puede eliminar la avidez, el miedo, el entusiasmo de la adquisición, calificarnos para elegir una cultura radicalmente nueva, un mundo completamente diferente. Y solo habrá una educación correcta cuando la mente realmente desee entenderse a sí misma y liberarse del sufrimiento.